Estamos a poco menos de una semana de los comicios en el Estado de México y Coahuila. ¿Cuál es el estado actual que guarda nuestro país en este momento previo? ¿Cuál es la situación de nuestro país en estos momentos previos a estas elecciones en ambas entidades? Pues le doy la más cordial de la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, para platicar con el tema sobre la mesa. ¿Cómo te va, Raúl? Muy buenas tardes. Eduardo, qué gusto saludarte. Faltan 9 días exactamente para la jornada electoral del próximo 4 de junio, Eduardo. Sí, son 9 días de una de las elecciones que tiene características muy específicas y muy especiales, que es precisamente el que el Estado de México es la entidad que tiene el mayor padrón electoral. Más de 12 millones de personas estarán precisamente votando con esto, Eduardo. Y esto me parece que es relevante. ¿Y por qué es relevante el Estado de México? Porque es una entidad que ha estado gobernada desde hace ya muchos años con el Partido Revolucionario Institucional, con el PRI, solamente con el PRI. Y esto de alguna forma le da características muy especiales, porque además de ahí, Eduardo, han salido pues muchos candidatos, incluso presidentes de la República, y esto, bueno, le da una relevancia importante. ¿Y qué y cuál es el escenario en este momento hablando del Estado de México? 2 candidatas, 2 mujeres. Sí, Alejandra del Moral por parte de esta alianza, y desde luego Delfina Gómez como la candidata de Morena y de la alianza correspondiente, así es que vota por el cambio. Esto es parte precisamente de lo que han venido diciendo. Delfina Gómez, por un lado, lo que está promoviendo es hay que votar por el cambio, mientras que Alejandra del Moral hay algunas propuestas como volver las estancias infantiles, Eduardo, como el seguro familiar, el tema del salario rosa para las mujeres, en fin. Entonces, es una elección muy interesante la del Estado de México. Sí, se me hace también interesante, coincido contigo, Raúl, en lo que dices, pero fíjate cómo son las contradicciones o probables contradicciones políticas, porque yo le veo una Delfina Gómez en el que te dice vamos a votar por el cambio, pero también Alejandra del Moral, de una u otra forma, está promoviendo el cambio, pero una a nivel estatal y la otra a nivel federal. No deja de llamarme mucho eso la atención, porque Alejandra Moral lo que dice, bueno, pues vamos a no hacer lo que está pasando en otras entidades federativas que están gobernadas ya por Morena, independientemente del género, hombres o mujeres. Hemos platicado mucho sobre lo que sucede en algunas entidades de nuestro país, ¿no? Pero cómo estos caminos se entrecruzan para hablar de un cambio. Por un lado, lo que ha sucedido en el cambio en el Estado de México, permanentemente gobernado por el PRI, lo mismo con Coahuila, pero parece ser que la lucha está mucho más pareja o más cercana en el Estado de México por la relevancia que esto tiene, por el padrón electoral, por lo que podría pasar en el 2024. Pero políticamente hablando, ¿cómo? Desde mi punto de vista, estos mensajes se entrecruzan, sí, y la población del Estado de México pues tendrá que tomar una decisión, una sabia decisión, y ver qué es lo que pues realmente requieren, ¿no? Claro. Para quien los gobierne los próximos 6 años. Y fíjate una cosa adicional, Eduardo, en esta parte. Las encuestas, que ya sabes que a veces le ponemos mucha atención al tema de las encuestas, nos dicen que en el Estado de México, y por lo menos me refiero a la encuesta de encuestas Polls.mx, sí, pues nos habla de una amplia ventaja que llevaría de alguna forma a la candidata de Morena. Sin embargo, los analistas y quienes se dedican a estudiar el tema de carácter electoral, bueno, señalan que todo dependerá también de la cantidad de ciudadanos, de votantes que salgan las próximas jornadas electorales. Sí, de acuerdo a los círculos rojos, desde luego también a los equipos de campaña, pareciera que Delfina Gómez lleva una fuerte ventaja en este sentido, pero también va a depender mucho de si la gente sale realmente a votar. Ahí estamos viendo, por ejemplo, estos datos en un seguimiento día a día de cómo se ha venido comportando las simpatías, pero insisto,
No hay nada escrito. Me parece que la elección del Estado de México se estará definiendo de acuerdo a la cantidad de personas que salgan. Ya lo vimos con los apoyos al INE y con los apoyos a otros organismos en este sentido. Cuando el ciudadano se siente afectado por algo, puede de alguna forma salir y cambiar y revertir precisamente los votos. O la otra es que, bueno, las cosas sigan simplemente como están, con una tendencia muy clara. Tu visión, Eduardo. Sí, desde luego que la encuesta final es el día de la elección, cuenta mucho cómo opera cada uno de los partidos políticos, parece mentira, ¿no? Pero el cuidar las casillas, el estar ahí operando, invitando a la gente a votar, incluso rayando un poco quizá en los actos ilegales en una elección como es el acarrear gente o los famosos carruseles y demás, todo pareciera indicar que Delfina Gómez tendría un resultado muy distinto al de la campaña anterior y pudiese llegar a ganar. Coincido contigo en que al partido en el poder, al PRI, a la Alianza, le conviene que salgan a votar la mayor cantidad de mexicanos y a Morena le conviene que salga a votar la menor cantidad para que su base dura sea la que está ahí metida. También veo mucho estos pleitos del propio PRI, Alejandro Moreno, Alito Moreno, sí, que de una u otra manera creo que dejaron sola a Alejandra del Moral y todo pareciera indicar que Delfina Gómez va a obtener la gubernatura desde mi punto de vista y aquí pues lo único habrá que esperar al 4 de junio, ¿no? Porque todo lo demás pues son conjeturas, son análisis, son ideas que uno pues se va formando con el tiempo, la experiencia, pero la gente es la que tiene la última decisión. Claro, y hay que recordar que ha habido ya muchos descalabros importantes respecto a los temas de las encuestas y los resultados electorales. Pero hay un tema que también llama la atención y quisiera comentarlo con nuestra audiencia aquí en este tema sobre la mesa. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano lanza una campaña antier, a unos días de la jornada electoral, una campaña contra el PRI. Con el PRI ni a la esquina, dice Movimiento Ciudadano. Sí, pareciera que es campaña, digamos, de carácter nacional, pero me parece que el momento en el que Movimiento Ciudadano lanza esta campaña en contra del PRI, pues va directamente a golpear a esta candidatura de Alejandra del Moral desde mi punto de vista, ¿sí? Ellos dicen que no, pero me parece que el momento en el que lanzan esta campaña, que pues es una frase muy sabrosa, ¿sí? Con el PRI ni a la esquina, ¿sí? Entonces me parece que eso de alguna forma también incide o tratará de incidir en la jornada, afectando precisamente a la alianza de la oposición. No sé cuál sea tu punto de vista. Sí, en política, Raúl, sabemos que no hay coincidencias y es muy extraño que en plena campaña, a días antes de concluir, pues se lance ese tipo de campañas que le pegan directamente, obviamente, al PRI. Probablemente iba enfocada más hacia Coahuila que al Estado de México, pero no deja de ser una campaña nacional de la cual yo no lo entiendo. A Chertovisky menos lo entiendo todavía, dando a conocer a través de redes sociales, Alejandra Morales está perdida. Eso quiere decir que sí iba dirigido a esta campaña electoral de la que estamos viviendo ahora y en este momento en particular con un partido de oposición que una vez más se pone en la palestra para decir, ya ven que sí es Morena disfrazado de naranja. Yo creo que ahí les falló, Raúl, les falló el timing, les falló el tiempo político para tratar de que hablaran de ellos, porque se echaron encima pues a todas las personas que están a favor de la alianza y a favor de un cambio en el 2024. Claro. Se los terminan echando, pero vaya, directitos de a la cabeza. En ese sentido creo que les faltó el timing y sí les está afectando a más, desde luego, Alejandra del Moral, sobre todo por lo que ya hemos platicado. Y déjame comentar algo sobre Coahuila. Me parece que Coahuila es muy interesante lo que está pasando y que puede ser el preludio, Eduardo, desde mi punto de vista, de lo complejo que va a ser amarrar una sola candidatura
por parte de Morena y que todo mundo quede contento, ¿sí? Lo que pasa en Coahuila con el tema de la división que hay en Morena entre el señor Armando Guadiana, Ricardo Mejía, de alguna forma dos morenistas, que ahora hasta el presidente le pide a Ricardo Mejía que no use su nombre por haber fue su subsecretario de seguridad durante los últimos meses. Pero bueno, este tipo de situaciones me parece que también aquí creo que no hay duda, parece que Manolo Mejía, un hombre que gobernó el estado, que más bien fue presidente municipal de Saltillo y que tiene una buena imagen y que la gente se ha manifestado con mucha simpatía, mientras que los candidatos de Morena pues están peleados. Yo no sé si realmente hubiera logrado la unidad Mario Delgado, que pretendía que hubiera solamente un candidato, pero finalmente, bueno, pues el señor Ricardo Mejía y Armando Guadiana no se pusieron de acuerdo y me parece que en este sentido bueno, Manolo Jiménez va, como dicen, en caballo de Hacienda. Ya lo veremos también el próximo domingo 4 de junio. Así es. En Coahuila conozco bien algunas partes del estado, tengo muy buenos amigos allá en Coahuila y parece que viven el síndrome de Estocolmo, Raúl, porque todos, son priistas de hueso colorado y por más que han saqueado las arcas públicas, pues siguen votando por el PRI, pero coincido contigo en que tiene una buena impresión, sobre todo en los saltillenses, Mejía, y al parecer pues va en caballo de Hacienda, Raúl. Sí, es interesante lo que pasa en esto. Ya estaremos viendo el próximo 4 de junio en la cobertura especial que tendremos en Mega Noticias, tanto en nuestro sistema nacional como también en cada una de las ciudades, en Toluca y también en la ciudad de Torreón, donde estaremos llevándole la información con toda oportunidad de esta jornada electoral. Así es que, bueno, interesante, Eduardo, aunque bueno, sigo pensando que el país tiene tantos problemas y a veces este tema de carácter electoral nos quita tanto tiempo y le dedicamos tanto tiempo cuando hay temas prioritarios como el de la seguridad, como el de la educación, como el de la salud y todos los que de alguna forma tú has tocado hace un rato todavía aquí en tu resumen de información. Sí, y eso es lo más lamentable, Raúl, porque yo no escucho propuestas serias en estos momentos por ninguno de los candidatos, ni en el Estado de México ni en Coahuila, propuestas serias, personales y enfocadas a la problemática de los estados, que es la misma problemática del país: inseguridad, educación, crecimiento económico, desarrollo económico, generación de empleos, con propuestas formales y serias que realmente sean una fórmula para beneficiar a sus entidades federativas. Raúl, lamentablemente seguimos hablando de politiquerías. Bueno, ellos caen en politiquerías y nosotros, bueno, pues en el análisis de lo que realmente nos debería estar interesando. Eduardo Manzanares, gracias y nos estamos viendo. Gracias. Desde luego con más temas sobre la mesa. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Está usted en Mega Noticias MX, enterándose de lo más importante que ocurre.